Muy buenas tardes, bienvenidos al canal. No sé si se me oye y efectivamente no había música, no he puesto música. Buenas tardes Carlos, buenas tardes Isma, buenas tardes Betty. Vale, de acuerdo. Se me escucha, he estado tocando un poquito lo del micro, porque sé estas últimas veces no sé por qué se me había bajado, no encuentro el motivo. He intentado a ver si tiene un poco más de ganancia, para no tener yo que dejarme la voz. Ahora me decís ya si se me oye alto y claro o todavía tengo que subirlo un poquito. Sales como un cohete. mientras no esté en órbita mejor. Bueno, espero que vuestra semana vaya o esté yendo bien. Gracias Isma por la info. Espero que vuestra semana esté yendo bien. Aquí ahora mismo está la cosa nubladita, pero no termina de llover, que es lo que se necesita realmente. No sé por allí, por vuestras regiones, cómo iréis. Pero por aquí la verdad es que seguimos con el veroño, que no nos deja y creo que va a seguir también persistente durante algunos días, por lo menos. Aquí hemos llegado a los 20... Aquí no, 29 no, perdón, a los 31. Pero bueno, aquí solemos aguantar bien o intentar aguantar bien el calor. Pero últimamente ya está siendo un poquito pesado. La verdad, un poquito pesado. Bueno, también quería anunciar ya en este vídeo, pues para que os vayáis preparando. Mañana efectivamente a las 6:30, si no ocurre nada, mañana a esta misma hora, bueno, ya a esta misma hora no, porque son menos 25. En principio deberíamos de estar aquí José Tellaeche y el que suscribe para hablaros de un avión muy especial, muy... Para mí quizás sea uno de los que tienen esa historia que lleva aparejada detrás, más en sí que la ingeniería que puede llevar el avión, que también es bastante extraordinaria. Pues es casi como un dragón, Isma. Tiene la potencia de fuego muy parecida a la de un dragón. Repito que vamos, es un avión que quizás sea incluso más interesante toda la historia que lleva aparejada detrás que en sí el hecho de su diseño, porque realmente no es un avión muy agraciado. Bueno, puedo decirlo, si lo tengo anunciado en el calendario de Twitch. Lo voy a decir, Carlos, el A10 Thunderbolt, el Warthog, también llamado, o jabalí verrugoso, si lo queréis llamar en español. Y no es muy agraciado. De hecho, mañana tengo pensado un título para el vídeo, pero ese no lo voy a adelantar, que creo que os va a gustar el título y que le viene que ni al pelo al avión. Sí, a ver. No es precisamente lo que te esperas de un avión, no del diseño de un avión, pero creo que es uno de los, posiblemente de los mejores aviones que se hayan diseñado y construido nunca. Y mira que tengo entre mis favoritos aviones como el SR-71 Blackbird, aviones como el F-4 Phantom, que es un avión que me encanta también, otro que tampoco es algo más agraciado, ¿no?, que el A10, pero tampoco es ninguna belleza. El F-16 Fighting Falcon me parece que es un avión muy bonito. Y el F-15, para mí posiblemente quizás el mejor. Si hubiera un dueño del cielo, ese fue durante 40 años por lo menos, ese fue el F-15 Eagle. Pero ya digo, el A10 lo tengo también, le tengo reservado un espacio especial, porque de verdad que lo merece. Así que, bueno, yo creo que mañana os va a gustar mucho. Y sobre todo, bueno, pues tener la enorme, ¿no?, suerte o el enorme placer, ¿no?, de poder tener a José Tellaeche mañana conmigo, pues para ir desgranando un poco esa historia, ¿no? Así que, por cierto, que con José Tellaeche tenemos que hacer la tercera parte del efecto suelo en Fórmula 1. Porque no hacemos nada más que dar rodeos para no llegar al Lotus 78 y 79.
creo que llegaremos al final en esta ocasión, pero no lo voy a asegurar al 100%, porque es verdad que para explicar los Lotus 78 y 79 hay que retrotraerse 12-15 años atrás. Y sobre todo hay que desgranar muy bien cómo se fue llegando, ¿no? Cómo se fue cambiando el diseño hasta llegar propiamente al efecto suelo propiamente dicho en Fórmula 1. En otra categoría ya sabemos que ese efecto suelo ya existía de antes. Así que bueno, y por mi parte, pues hoy iba a dedicarlo un poquito, pues por esas dudas que siempre os surgen, que a veces preguntáis, y como no me importa repetirlo tantas veces como haga falta, voy a hablar un poquito muy por encima de las unidades de potencia. De nuevo, tengo varios vídeos en YouTube con respecto a las unidades de potencia explicando, y hice también algún, si no recuerdo mal, un directo que tengo por ahí que estará en YouTube colgado con eso, con una explicación un poquito más centrada, un poquito más digamos pormenorizada, ¿no? De esas unidades de potencia. Como la actualidad de Fórmula 1 tampoco ya da para mucho, ya además que está hoy presente aquí Ismael, ya con ellos desgranamos también un poquito el tema de la lluvia, el tema del límite de costes, del límite de presupuestario, ¿no? Para los equipos. Y luego también desgranamos por no hacer demasiado corto el programa y porque fuera entretenido, todo el tema del WEC, el Hypercar y ese tipo de cosas. Así que bueno, pues hoy he decidido que voy a hacer un repaso, digamos por encima, ¿no? De las unidades de potencia, para lo más básico, para que realmente tengamos muy claro cómo funciona una unidad de potencia, o de qué está compuesta, mejor dicho, una unidad de potencia para Fórmula 1. Muy buena, Warrior, bienvenido. Así que ojo al Alpine. Sí, de todas maneras van a pegar un arreón todo ahora final, ojo, que seguramente van a pegar un pequeño arreoncillo para el año que viene, todo ya con vista a 2023. Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente pantalla. Y bueno, aquí os enseño, esto es de unos hilos que tengo en Twitter. Si queréis ahora os pongo, creo que os puedo poner el enlace, o si no luego lo que hago es que en Discord, en el grupo de Charlie GP, tengo un apartado yo que se llama los vídeos de Jero. Os puedo dejar ahí los enlaces de mis momentos, de esos momentos que escribí durante la pandemia, pues porque bueno, no estaba haciendo nada particularmente y me aburría un poco y decidí explicar un poquito todas estas mandangas, ¿no? Bueno, aquí empiezo con lo que son los 5 componentes principales de una unidad de potencia. La Energy Store, lo que son las baterías, también se desgranan en otros 2 componentes. Pero los 5 componentes principales, los que la FIA tiene el control, y son los que te dice puedes gastar tantos elementos en un año de esto, puedes gastar tanto del otro, etcétera, son estos que veis aquí en la imagen. Lo estoy señalando aquí con el cursor. La Energy Store, o todo lo que es la batería. La batería lleva también unos controles electrónicos y unos inversores de corriente, o inverters también llamados. Son inversores de corriente continua a corriente alterna, de corriente alterna a corriente continua y de corriente continua a corriente continua. O sea, funcionan de esas 3 maneras. Luego tenemos el turbocompresor, el turbocharge, que lo tenéis aquí, la MGUK, que es el motor generador eléctrico que transmite esos 120 kilovatios de potencia que permite la FIA a la transmisión, es decir, a la salida del motor, mejor dicho, al embrague, se podría decir, y la MGUH, que es la que va conectada al eje de giro del turbocompresor. Los escapes también están controlados, es cierto, aquí no aparecen, pero sí, los escapes también son parte del control de la FIA. Creo que el límite son 8 por temporada. Y bueno, pero bueno, ya digo que los elementos principales realmente donde está toda la mandanga son esos 5. El powertrain, sí.
Si tenéis alguna duda mientras voy a ir vigilando el chat de vez en cuando, pues eso, ir poniendo las dudas que tengáis y ahora ya os voy respondiendo conforme os vaya leyendo. Si tenéis alguna duda, si todo va siendo claro, pues ya está. A fin de cuentas ya digo que no voy a meterme aquí en camisas de 11 varas porque tanto en los hilos, porque esto está sacado todo de mis hilos, como explicaciones que se han dado en la tele, etcétera, etcétera, creo que queda ya bastante claro a estas alturas más o menos cómo funcionan las unidades de potencia. Empezando por, bueno, el motor de combustión interna realmente poca explicación tiene, ¿no? Es un motor de combustión interna alternativo, ya sabéis, un motor de 4 tiempos o ciclo Otto, que se llama también, ya sabéis, admisión, compresión, explosión y escape. Un motor que tiene limitado su funcionamiento mediante la limitación de caudal másico de gasolina, ¿no? De combustible al interior de la cámara de combustión, al inyector. Ese caudal másico tiene una limitación por debajo de 10.000, aproximadamente 10.000 revoluciones por minuto. No recuerdo bien la cifra, si eran 9.800, 9.700 o 10.200, por ahí anda. En la cual, por debajo de ese número de revoluciones por minuto de giro del cigüeñal, el máximo de combustible que se puede inyectar está por debajo de los 100 kilogramos hora de caudal másico. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay una ecuación que la FIA pone en su reglamento técnico, y con esa ecuación se calcula, dependiendo del número de revoluciones, pues podré inyectar un máximo de X. Esa ecuación depende del giro del cigüeñal y depende de una serie de cifras y de coeficientes que pone la FIA. Por encima de esas 10.000 revoluciones aproximadamente, el caudal másico máximo son 100 kilogramos hora de combustible. Ya sabéis que al principio hubo mucho follón y mucho lío con esto, porque en los primeros años de la era híbrida, pues los equipos hacían triquiñuelas para superar ese límite sin que saltaran las alarmas. Al final la FIA decidió poner su medidor de caudal como el definitivo antes de llegar prácticamente el definitivo, porque en el circuito tenía yo una imagen, creo que la puse en otro directo, lo que pasa es que no la he preparado hoy. En el circuito de alimentación, prácticamente ya en la última ganancia de presión, ahí tiene la FIA colocado su lector, su medidor de flujo másico, y prácticamente es muy difícil ya que un equipo supere, salvo que haya tolerancias, o ya sabemos que la FIA aplica unas pequeñas tolerancias. Exactamente 100 kilogramos hora, puede ser que te pases del límite 100,01 kilogramos hora en un segundo. Bueno, eso no va a hacer saltar las alarmas. Lo que sí puede hacer saltar las alarmas son que 100,5 o 100 o 101 durante ya 30 segundos, 20 segundos. Eso sí va a hacer saltar las alarmas. ¿No te parece que para ahorrar penalizando de componentes comparado con lo que se gasta en aerodinámica? A ver, la verdad y sea dicha, la Fórmula 1 es un deporte muy caro. Realmente estamos hablando del máximo de la competición automovilística. Se supone que estamos hablando del máximo de la tecnología que un fabricante puede ofrecer. Y aunque la FIA ha estandarizado muchos de los componentes, al final el kit de la cuestión, todo el desarrollo técnico, ya no los materiales en sí, ya difícilmente encuentras materiales tan exóticos como encontrabas a finales de los 90 y principios del 2000. Pero sí, vamos, ya digo que lo que más se gasta, efectivamente, como dices, es en ese desarrollo aerodinámico, y ahí quizás la FIA sí es verdad que debiera de poner un poquito de freno. Curiosamente hay piezas aerodinámicas en los coches de Fórmula 1 que son estándar, sabéis, y otras que son que los equipos pueden vender, ¿no? A otros equipos más pequeños. Entre ellas, por ejemplo, están los conductos de freno, los aireadores, ¿no? del freno, los refrigeradores.
Y es curioso porque esas piezas llegaban a significar una parte importante del desarrollo aerodinámico en monoplaza. Llegaban a... No, hombre, no voy a decir que llegaran a un 25%, pero sí podían llegar a superar el 7 o el 8% del coste total del desarrollo aerodinámico en monoplaza, solo exclusivamente esos conductos de freno. Así que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de evaluar, ¿no? Todo eso. El tema de los escapes y la MGUH, sí, la verdad... el tema de los escapes es que es muy peliagudo, porque aquí lo que estamos jugando es con la colocación del escape, con la forma del escape, con esa longitud, etcétera. Y sobre todo por una razón, por varias razones, ¿no? La primera por la ganancia de potencia que puede tener tu motor, esos caballos de más que puedes sacarle. Y la segunda es porque el turbo, estos turbos compresores no utilizan wastegate, sino que la MGUH es la que hace las veces de control, ¿no? Un poco, digamos que frena al turbo para que no se acelere demasiado cuando hay mucho caudal de gas. La realidad es que al final quien sufre las consecuencias de eso es la propia MGUH y los escapes precisamente, porque se sobrecalientan. Los escapes ya sabéis que son de una aleación llamada Inconel, eso se ha dicho muchas veces en la televisión, o superaleaciones de Inconel, que además están cortados con un espesor máximo de 1 milímetro, y en algunas zonas incluso el espesor puede ser inferior a ese milímetro. Son piezas súper finas que sufren dilataciones y compresiones, que tienen que ir cubiertos, como bueno, en la imagen esta era un esquema de Renault de hace muchos años, pero en realidad tienen que ir cubiertos para proteger las zonas de la carrocería por las que pasan cerca, porque estamos hablando de unos tubos, unos colectores de salida de gases que pueden llegar a rondar los 900 grados aproximadamente. Pueden quemar la carrocería de un Fórmula 1 sin ningún problema. La fibra de carbono en ese sentido es poco resistente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y sí, la verdad es que, bueno, supongo que la FIA cubrió el expediente un poquito con el tema del techo presupuestario, pero ya sabemos lo que ha pasado con el techo presupuestario. Al final es muy difícil de controlar las cantidades que gasta un equipo de estos, sobre todo los equipos grandes que son empresas multidisciplinares. Ya lo explicó muy bien Sergio Martínez en PNZ, en GPcast. Así que yo creo que, sinceramente, va a seguir siendo un problema sempiterno. Mientras la aerodinámica siga siendo primordial en estos Fórmula 1, y ahora con la era esta que hemos iniciado con el efecto suelo más, va a ser un problema sempiterno el hecho de gastar cantidades ingentes de dinero en desarrollo aerodinámico. Así que al final, bueno, pues ya está, eso es lo que ocurre. Pasando al otro elemento que quería hoy hablar un poquito, repito por encima, lo que pasa es que luego al final me termino enrollando, estas cosas enganchan. Tenemos el turbocompresor. Aquí lo que estáis viendo en imagen es el rodete interior de una turbina. Veis la parte compresor, que suele ser de una fundición bastante más resistente al calor que la parte de la turbina que la parte del compresor. Normalmente veréis en un turbocompresor que tienen colores diferentes, tienen una coloración diferente, es mucho más oscuro la parte de la turbina que la parte del compresor, y precisamente es por eso, porque se necesita una fundición más resistente al calor. A fin de cuentas lo que recibe el turbo es fuego, y que la parte del compresor. La parte del compresor es de una aleación diferente, de una fundición, diferente. Lo que estáis viendo aquí precisamente es eso, es la parte de la turbina. El aire entraría por donde os estoy señalando, los gases de escape entrarían por donde os estoy señalando, pasarían por esa caracola, se iría estrechando el paso, es decir, los vamos acelerando, vamos energizando ese flujo de gas, que bueno, como viene ya muy caliente, pues efectivamente va a generar mucha potencia. Y lo que hará es hacer girar esta turbina, es decir, el gas vendrá por aquí. La turbina, en principio, si no me equivoco, debería de girar tal y como está en la foto, en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso impulsaría el eje de la turbina, que a su vez, como es solidario con el eje del compresor, el aire que llega al compresor, que sí llega en dirección perpendicular al rodete y luego sale por la caracola, ese aire vería acelerado su paso y luego aumentada su presión. ¿Cómo se aumenta la presión?
pues el aire entra por un conducto más fino y se va ampliando. Ese conducto se va ampliando su área y va ganando presión. Funciona lo mismo que un difusor de Fórmula 1. Lo único que ocurre es que aquí estamos en un conducto. Aquí Bernoulli trabaja al 100%. Y en una turbina ocurre todo lo contrario. La turbina entra tiene un paso de entrada bastante mayor hasta llegar a lo que es el rodete. Luego ya una vez en la salida del rodete ya no me importa, porque yo lo único que quiero es que esos gases de escape salgan lo antes posible. Eso ya es tema del colector, etcétera, etcétera. Las revoluciones de esos turbos en cuánto rondan. Bueno, pues eso está limitado por normativa, Warrior. Y ya dije, como he dicho antes, la MGUH es la que hace las veces de wastegate. Si estos turbos no tuvieran ese control de la MGUH, no tuvieran límite de revoluciones, bueno, pues en principio los equipos trabajarían con una wastegate, con una válvula de descarga, y que la válvula de descarga lo único que hace es evitar que todos los gases de escape que salen del motor pasen todos por esa entrada del turbo, y hay un bypass en el cual esa válvula de descarga lo que hace es sacar esos gases de escape fuera y mandarlos directamente al colector de escape sin pasar por la turbina. El tema es que estarían girando seguramente por encima de las 180.000 revoluciones por minuto estos turbos, muy fácilmente, incluso cerca de las 200.000 revoluciones por minuto. Lo que ocurre es que la FIA limita esas revoluciones a 125.000. Es decir, la MGUH no puede girar a más de 125.000 revoluciones por minuto. Entonces, bueno, estos turbos están limitados exclusivamente por esa limitación de la MGUH. ¿Y por qué? Pues porque la MGUH, su eje de giro, su eje de giro, lo he dicho bien, su rotor, es solidario al eje de giro, al eje central o al eje longitudinal de ese turbo, al eje de giro de esos rodetes. De hecho, es otra de las cosas que en la normativa queda muy clara. No puede haber ningún dispositivo de conexión que no sea exclusivamente ese eje. Es decir, puede haber diferentes cojinetes, pero lo que no puede haber es un eje del turbocompresor y un eje diferente del rotor de la MGUH, sino que tienen que ser ejes solidarios. Tienen que ser coaxiales y además tienen que ser solidarios. Tienen que girar solidarios. Entonces, si yo limito el giro a 125.000 revoluciones por minuto de esa MGUH, el turbo automáticamente ya no puede pasar de esas revoluciones por minuto. Eso luego, bueno, se controla mediante también como tenemos un límite de 100 kg/h de caudal másico, también es fácil controlar la cantidad de gases al final que mandas al turbo. Así que, en definitiva, ya digo, es relativamente sencillo el control de esa velocidad. Pero sí, si la velocidad máxima que podría alcanzar un turbo fácilmente podría superar las 180.000 revoluciones por minuto. Estamos hablando de una barbaridad. Estamos hablando además de que el rodete, si alguno habéis tenido la oportunidad de tener un turbo en las manos y habéis visto el rodete con respecto al de la turbina, que se ve mejor normalmente, y el del compresor también se puede ver muy bien. Suele ser diferente. El de la turbina es veis que tiene las paletas más rectas. El del compresor suele tener las paletas más curvas, precisamente para eso, para darle un poco más de ganancia al aire, porque el aire es más denso, etcétera. La tolerancia que hay entre, estas palas y lo que es el cilindro, ¿no?, donde se aloja el agujero, realmente la tolerancia que hay es muy, muy, muy estrecha, muy pequeña. Entonces, en el momento en el que que uno de los problemas de los turbos, generalmente en los coches, cuando no se lubrica correctamente, esos ejes, por culpa del calor, sufren deformaciones excesivas, en las cuales ya 1 milímetro puede significar bastante. Y al final ese rodete pues se desplaza. Al desplazarse va rozando, y al ir rozando pues se va desgastando. Llega un momento en que al final pues se parte. Se puede partir el eje, se puede partir alguna de las palas. Ya depende de la resistencia de cada pieza y depende de la revolución a las que funcione. Es curioso cómo se te rompe el rodamiento eje de una bomba de agua, que es algo sencillo, y un turbo a las revoluciones que va no se va a romper tan fácil. Ya digo, siempre y cuando lo tengas muy bien lubricado al final. Y se libera ese apartado. Sí.
Sí, 350 kilovatios. Tengo entendido que por lo menos 350 kilovatios o más es lo que quieren meterle a la MGUK. Al final quieren darle protagonismo a la parte eléctrica a Warrior. Así que, bueno, al eliminar la MGUH, pues ahora van a tener que hacerlo muy bien con el Break by Wire. Ese va a ser otro problema bastante interesante. Porque van a tener que controlar muy bien el sistema y sobre todo van a tener que reducir el tamaño de los frenos traseros, si no casi ausencia de ellos, porque realmente esos monoplazas no van a necesitar, si a un caso, tener digamos como un sistema secundario por si fallara la MGUK y no funcionara en la regeneración de energía. Imaginemos que la MGUK deja de funcionar en el modo regeneración, el coche solo frenaría con las ruedas delanteras. Bueno, puedes mantener esa conexión mecánica con los frenos y tratar de compensar, pero realmente ya los fabricantes, incluso estos últimos años, desde que entró la era híbrida, poco a poco han ido reduciendo el tamaño de los frenos traseros. Y me imagino, y la presión también a la que funcionan. Antes de la era híbrida se podían llegar a aplicar 100 bares de presión en el circuito de freno secundario, el trasero. Ahora no, ahora ya no se supera, rara vez se superan los 60 kilos, los 60 bares, perdón. Me imagino que tienen que seguir bajando. Y de hecho es algo que es imperativo, porque si tú quieres tener un motor con tanta potencia, ese motor va a retener muchísimo. Es un poco parecido a lo que ocurre con los retardes de los camiones grandes. Esos motores tienen muchísima potencia en retención. Aplican más de 400 kilovatios en retención, muchos de ellos. Me refiero a las tractoras grandes, las que se cargan con 40, las que tiran de 40 toneladas en conjunto. Así que esto va a ser un caso muy parecido. Los Fórmula 1 pesan 800 kilos, así que ya os podéis imaginar, una potencia de frenado superior a los 200 kilovatios ya empieza a ser bastante importante, muy muy importante. Así que veremos, no lo sé, ya eso lo iremos viendo conforme la FIA vaya presentando las novedades conforme se acerque el 2026 y luego ya lo veremos en los equipos. Hablando del turbo, ¿para qué se usa un turbo? ¿No? Es algo básico, pues se gana potencia y par. Aquí veis el par del turbo, el par del atmosférico. Normalmente un motor atmosférico y en motores térmicos ocurre siempre ocurre lo mismo. Hay una zona de par máximo y a unas poquitas menos revoluciones de ese par máximo es donde está la zona económica, lo que se supone que es la mayor eficiencia que te va a dar ese motor, o lo que es lo mismo, las máximas prestaciones posibles con el menor consumo posible. Digamos, donde la eficiencia va a rondar en un motor atmosférico, en el mejor de los casos, en los casos prácticos, no hablo del caso teórico porque la eficiencia del ciclo Otto teórico es muy alta comparada con la del práctico. El ciclo real, el ciclo Otto real, su eficiencia rara vez supera el 27-28%. Sería aproximadamente, es raro que se llegue al 30%. En esa zona económica se estaría moviendo en esas cifras, 27-28%. Con un motor turbo lo que hacemos es retrasar la entrega de par del motor y por lo tanto prácticamente si no lo tenemos en la zona económica sí está muy cerca, muy cerca. Entonces casi coincide, ¿no?, la zona de par máximo con la zona económica. Eso en la calle. En competición, bueno, esta curva por ejemplo sería nefasta en una Fórmula 1. A mí no me interesa que el par máximo el motor me lo dé a muy pocas revoluciones, me interesa que me lo dé mi caudal máximo es a 10.000 revoluciones por minuto, a partir de ahí hasta las 12.000 y pico, que es donde suelen cambiar, porque el límite de 15.000 revoluciones por minuto en un motor turbo no tiene sentido. Así que ¿dónde me interesa tener el par máximo? En esa zona, a partir de las 10.000 revoluciones por minuto, alcanzarlo muy cerca de esas 10.000 revoluciones por minuto y mantenerlo hasta las 12.000 si puede ser. Claro, en la calle no, en la calle yo lo que quiero es un motor mucho más elástico, quiero un motor que salga bien ya desde parado o desde el inicio. Pero bueno, básicamente lo que hace el turbo es alimentar con mucho más aire el motor. Es verdad que el consumo puede aumentar cuando buscamos la potencia máxima, porque tenemos que compensar toda esa entrada de aire, sobre todo motor de gasolina, con una mezcla más rica en gasolina para poder generar una buena combustión.
pero a cambio obtenemos un aumento de potencia y de par considerable. Se estima que, como poco, si has hecho las cosas bien, si el cálculo está bien hecho y has hecho las cosas bien, de un motor atmosférico a un motor turbo de gasolina debe de haber una diferencia de en torno a partir del 15-17% más de potencia y par. Y a partir del 22-25% estamos haciendo las cosas bastante bien. Así que eso sería un turbo llamado de altas revoluciones. Sí, bueno, en competición ya digo, en competición es que lo que te interesa es funcionar a esas altas revoluciones. En realidad en circuitos, por ejemplo en rally no tanto, en rally no te interesa subirlo tanto de vueltas, pero en competición de circuitos sí, claro. Otra ventaja de los motores turbo, en la zona de par el consumo es menor que en un motor atmosférico. Se puede compensar. ¿Por qué? Bueno, pues porque estoy introduciendo más aire dentro de la cámara de combustión y ese aire me da un poquito más de presión en la cámara de combustión, ¿no? Y por lo tanto esa presión lo que hace es aumentar el par. El par no es más que el producto de la presión que yo consigo dentro de esa cámara de combustión. Así que, bueno, la presión que yo consigo dentro de esa cámara de combustión, la longitud de la biela. Cuanto mayor fuera la longitud de la biela, mayor par también puedo conseguir. Pero bueno, en este caso, como todo eso está controlado por la FIA y no se puede, es inamovible, todos los motores tienen que tener la misma longitud de biela, todos los motores tienen que ser de sección circular el pistón y el cilindro, todos los motores tienen que tener un pistón de unas medidas concretas, hay unas tolerancias pequeñas, etcétera, etcétera. Entonces al final los equipos están muy constreñidos en ese sentido. Lo que sí pueden cambiar es la forma de la cabeza del pistón y pueden cambiar la forma de la cámara de combustión. ¿Cómo? Pues rebajando la culata o haciendo que el alzado de las válvulas sea diferente, etcétera, etcétera. Al final, bueno, pues ya digo, consigues introducir más presión dentro de la cámara de combustión y al introducir más presión no necesitas meter tanto combustible. Compensas un poquito lo uno con lo otro y consigues ese par que necesitabas. Tienes una ganancia de par. Repito que lo ideal sería conseguir entre un 20 y un 25% más par que en un motor atmosférico, pero a veces se pueden conseguir mejoras superiores o se hacen las cosas mal y la mejora que se obtiene no es tanta, ¿no? Dependiendo de cómo funcione. Y bueno, y luego con la electrónica que se pueden hacer verdaderos milagros, verdaderas maravillas. En el caso de los Fórmula 1, además, como esa MG-Watch te ayuda mucho, se pueden conseguir cosas bastante interesantes. Volviendo al tema del turbo, como os he explicado antes, veis, el aire entra directo a los rodetes del compresor. El compresor lo que hace es acelerar ese aire y el aire pasa de una entrada con muy poca área, una entrada muy estrecha, a una entrada mucho más ancha. Entonces el aire lo que hace es ganar presión. Al mismo tiempo que gana presión, también gana temperatura. Ahora ya os explicaré también por qué, ¿no? Qué es lo que se hace también para bajarle un poco esa temperatura. Y en la parte turbina ocurre todo lo contrario. Los gases de escape entran por una sección mayor, como he dicho antes. Se va reduciendo en la caracola esa sección de paso y los gases se aceleran. ¿Por qué acelero los gases? Bueno, porque me interesa. Tienen más energía y van a transmitir, además de que si salen más calientes, transmitirán también más energía a esa turbina. Cuanta más energía yo sea capaz de transmitir a la turbina, mayor capacidad de compresión tendré en el compresor y por lo tanto más potencia ganaré en mi motor. Al final, bueno, pues la salida se hace en sentido longitudinal, ¿no? En el sentido axial de la turbina. Y lo de la temperatura que os he dicho del aire que entra en el motor, es por esto que se coloca un intercooler entre lo que es la salida del compresor y la entrada a los cilindros. Es verdad que se pierde un poquito de esa presión que habíamos ganado a la salida del compresor, pero a cambio ganamos un mayor rendimiento termodinámico del motor. Porque el rendimiento termodinámico de un motor de combustión interna o de un motor térmico también, puede ser también una máquina de vapor, etcétera, aumenta si la diferencia de temperatura entre el inicio y el final del ciclo es mayor. Es decir, si yo consigo que ese aire de entrada al cilindro sea más frío, conseguiré un mayor rendimiento termodinámico. Además de que conseguiré que sea algo más denso. Al ser más denso también conseguiré algo más de presión en la cámara de combustión,
que es lo que siempre estoy buscando. Busco aumentar esa presión en la cámara de combustión. Lo del oxígeno, que lo dice mucha gente también, lo del oxígeno, el oxígeno presente en la atmósfera siempre es alrededor de un 21%. Y el aire caliente, lo único que ocurre no es que tenga menos oxígeno el aire caliente que el aire frío. Lo único que ocurre es que el aire caliente es menos denso. Si las moléculas están más dispersas que las del aire frío, pues lo que ocurre es que digamos que es capaz de ejercer menor presión. Sin embargo, el aire frío es capaz de ejercer más presión. Entonces a mí lo que me interesa es enfriar ese aire, pero por el tema de la presión, no por el tema del oxígeno. El oxígeno no le va a faltar nunca. Y de hecho para eso están las sondas lambda. En la salida de los escapes se coloca la sonda lambda, que es la que mide la cantidad de oxígeno que sale. Eso, el calculador de la unidad de control del motor, de la ECU, lo recoge esos datos y entonces sabe exactamente qué cantidad de combustible hay que inyectar en el siguiente ciclo, y así sucesivamente. Todo eso se calcula en milésimas de segundo, claro, y así se va corrigiendo el funcionamiento del motor. Si la sonda lambda da mucho oxígeno, significa que estás teniendo un funcionamiento del motor con mezcla pobre. Puede ser que te esté interesando en ese momento, entonces la ECU no va a hacer absolutamente nada si está todo dentro de parámetros que ella considera que son normales, es decir, la petición del conductor, las condiciones atmosféricas, etcétera, etcétera. Pero si el conductor está pidiendo potencia y la sonda lambda está enviando datos a la ECU de que hay mucho oxígeno, eso quiere decir que lo que necesita es meter más gasolina. Luego, por lo tanto, automáticamente se va a empezar a inyectar mayor cantidad de gasolina. En un motor de Fórmula 1 esto no es distinto, lo único que los parámetros que se usan para, digamos que la sonda lambda funciona exactamente igual, el dato se le envía exactamente igual a la ECU, lo único que ocurre es que la ECU aquí trabaja de otra manera. ¿Cómo? Pues como lo que necesitamos es potencia bruta durante un periodo de tiempo, o necesitamos ahorrar un poquito de combustible a nivel competición, hay que entender, lo del ahorro de combustible en competición es relativo. Así que, bueno, trabaja con otros parámetros, trabaja con otros mapeados de inyección y por lo tanto pues funciona de una manera diferente en cuanto al mapeo de inyección y en cuanto a los parámetros que utiliza, pero en realidad el funcionamiento básico es exactamente el mismo. Así que sí, son obras de arte. Yo recuerdo, sobre todo ahora, no tanto porque ahora no se les permite, o sea, se ha coartado un poquito la imaginación de los equipos, de los ingenieros, pero yo recuerdo en los años finales de los 90 y en los 2000 había verdaderas obras de arte. Con esos V10 había verdaderas obras de arte con esos pistones de los V10. Pero bueno, eso ya son tiempos pasados. Aquí os enseño la MGUH. Es un motor generador eléctrico que funciona con corriente, es trifásico. Y si no recuerdo mal, no sé si lo puse por aquí, es una máquina eléctrica que transforma la energía del giro en electricidad, o al revés, la electricidad en giro, ayudando al compresor cuando, por ejemplo, la turbina pues todavía no está girando lo suficientemente rápido. Eso ocurre a velocidades muy muy bajas en Fórmula 1. Funciona, si no recuerdo mal, esta funcionaba con corriente continua. O generaba corriente alterna, perdón, sí, porque es una máquina trifásica que generaba corriente alterna. Esta luego había que cambiarla. Aquí tenía, eso es, para que veáis un poquito cómo es una máquina eléctrica en una sección. Esto sería aplicable a toda máquina eléctrica. Luego, bueno, puede cambiar un poco las formas, pueden variar un poco los posicionamientos, pero en realidad todo funciona igual. Veis aquí que hay un eje de giro. Hay un stator, se llama stator porque es una pieza que es fija, digamos que es la pieza exterior que envuelve a todo el sistema. Hay dos devanados principales. Estaría el devanado inductor y el devanado inducido. El inductor y el inducido, ¿por qué se llaman así? El inductor es el que recibe la electricidad y induce corriente en el inducido. Digamos que el inductor es el que genera el campo magnético que hace que el inducido empiece a generar ese giro, empieza a girar básicamente.
Luego al revés puede ocurrir, ¿no? Ese rotor empieza a girar y por lo tanto sea el que genera el campo magnético que genera electricidad en el inductor. El inductor ahora pasaría a ser inducido. Es un poco lioso, pero bueno, ya digo que es relativamente sencillo. El tema, ya digo, es que toda máquina eléctrica funciona con un esquema básico como este. Luego después ya pueden cambiar un poco, repito, las formas exteriores y un poco, bueno, por las tensiones, si es trifásica, si es monofásica o si es, digamos, bueno, pues funciona con corriente continua, con corriente alterna, sí, y quería decir con mayor potencia, menor potencia, trifásica, monofásica, etcétera. Bueno, eso ya digo, tampoco es especialidad mía, pero por si, bueno, pues tenéis un esquema aquí básico de cómo es por dentro una máquina de estas. Y ya digo, es una máquina que su movimiento, o sea, es una máquina reversible, es una máquina que puede funcionar tanto como motor como generador. Como motor estaría absorbiendo o recogiendo electricidad, sería el inductor el que recogería esa electricidad genera un campo magnético y ese campo magnético lo que hace es hacer girar el rotor. Y entonces el rotor produce un giro que a su vez puede ser aprovechado para dar potencia a alguna máquina giratoria. En el caso concreto del turbocompresor, en este caso concreto, lo que hace es que al recibir la corriente eléctrica almacenada en las baterías, en la MGUH hace girar el compresor. Eso suele ocurrir durante un segundo, como mucho, 1 segundo, 2 segundos, no es necesario mucho más tiempo. Ya una vez que la turbina empieza a recibir gases, la MGUH no tiene por qué ya alimentar al compresor. Y de hecho suele ser muy poco lo que se usa ese modo en una vuelta. Y luego al revés, lo que os he dicho antes, yo puedo hacer con la turbina girar este rotor, es decir, dejar de enviarle electricidad a este motor, girar el rotor va a generar un campo, el rotor por sí mismo va a generar un campo magnético, ese campo magnético va a hacer que los electrones del inductor, el inductor que ahora pasa a funcionar como inducido, pues se muevan, se genera electricidad y esa electricidad se manda a las baterías. A su vez, bueno, la batería ya la recogerá y ya está. Así de simple y muy sencillo. Son máquinas bastante duraderas en ese sentido por la forma de funcionar que tienen. Realmente hay pocas piezas móviles, pero en Fórmula 1 se les exige tanto que al final terminan rompiéndose. Porque la Fórmula 1 ya sabemos que en la Fórmula 1 todo se lleva muy al límite y el tema del peso es muy importante. Entonces estos motores son muy potentes, pero como veis en la imagen ocupan relativamente poco espacio, ocupan muy poco espacio. Entonces es fácil que ese motor al final pues sufra mucho desgaste en muy poco tiempo. Pasando al diagrama, siempre me gusta enseñarlo, el diagrama de que la FIA exige, ¿no? El diagrama de energía, ¿no? Lo que se denomina el deployment y que es, digamos, cómo fluye, ¿no? Esa energía. Bueno, pues el tema, como veis, hay una MGUK y una MGUH. ¿Qué es lo que está ilimitado? El flujo de energía, ojo, que no tiene limitación ninguna, es de la MGUH a las baterías, de las baterías a la MGUH y de la MGUH a la MGUK y de la MGUK a la MGUH. O sea, es reversible, todo este sistema siempre es reversible. La MGUK funciona igual que la MGUH. Lo único que ocurre es que, bueno, que aquí en vez de estar adosada o conectada a un turbo, lo que está es conectada a la transmisión del motor. Simple y llanamente. La MGUK sí está muy limitada. La MGUK tiene una limitación, como veis, de las baterías a la MGUK de 4 megajulios por vuelta. Ojo. Y la MGUK solo puede enviar 2 megajulios por vuelta a las baterías. Por eso es tan importante la H, porque los otros 2 megajulios que necesita la K durante una vuelta los tiene que proporcionar la H. Puede proporcionarlos directamente a la K. Sería el modo, este modo de funcionamiento sería el modo implementación. El motor pasa a consumir más combustible o el combustible máximo que se pueda durante ese periodo. El piloto cambiaría el strat o la estrategia, ¿no?, de funcionamiento a
al número que corresponda, que sería el modo de implementación, y la H deja de suministrar electricidad a las baterías. La H directamente suministra electricidad a la K y las baterías suministran electricidad a la K. Es un modo que funciona bien durante 1 o 2 vueltas como mucho. Porque las baterías, os recuerdo que son baterías que pesan en torno al, si no recuerdo mal, creo que son 25 kilos. Porque la FIA también exige un peso mínimo, si no podrían pesar menos. Y son baterías que tienen muy poca capacidad de carga. No tienen tan poca capacidad de carga como las de un Rally 1. Los del Rally 1, si no recuerdo mal, son 3,6 kilovatios hora, me parece, si no estoy mal equivocado. Estas baterías deben de rondar los 5 o 6 kilovatios hora aproximadamente. Estaríamos hablando de un parecido a la batería de un Toyota Prius, en ese sentido, en la capacidad de carga. Pero son baterías que se recargan y descargan muy rápidamente. Están preparadas, son baterías de gel que están preparadas para descargarse y cargarse de manera muy rápida. De hecho, habréis visto los volantes, muchas veces nos enseñan, de los pilotos preparando la vuelta, y veis como la barra de energía que está a la izquierda en el display, en algunos está a la izquierda, en otros está abajo, si no recuerdo mal, pero la mayoría, o ya si lo han unificado todo, eso ya no me he fijado muy bien, pero la mayoría lo suelen tener a la izquierda, la barrita. Esa barrita, veis que en 3-4 curvas recupera un 20-25% fácilmente. Sobre todo cuando se pone el modo de recarga de batería. El modo de recarga de batería, lo que se haría es que la MGUK ahora suministra esos 2 megajulios por vuelta al máximo, o sea, llega a su máximo, y la MGUH no manda electricidad a la K. La MGUH tampoco se encarga de que el turbo arranque bien o no. La MGUH, toda la electricidad que se genera, la manda a las baterías también. O sea, ahora es un modo de alimentación total. Repito, y el modo de implementación, ya digo, es que la H deja de suministrar a la batería. La H directamente suministra a la K. Y la batería también suministra a la K. La K sigue suministrando a la batería, ojo, Entonces, por eso es verdad que en un sistema en el que la H funcione muy bien, es posible que esas 2 vueltas se pueda aguantar ese modo. El modo adelantamiento funciona de manera muy parecida. Lo que sí ocurre en el modo adelantamiento es que la H en la frenada, y cuando no se la requiere, sí envía electricidad a las baterías. Digamos que funciona un poquito más relajada en ese sentido. Aparte de eso, bueno, de este diagrama realmente lo interesante es el funcionamiento de estos elementos, ¿no? Y bueno, esa es otra. Se puede almacenar, o sea, los 4 megajulios que controla la CIA, porque eso lo controla la CIA, son durante una vuelta y es el máximo de flujo de energía entre la K y la batería y la H. Me refiero a que la batería puede cargar un máximo de 4 megajulios por cada vuelta. A partir de ahí ya no se puede cargar más. Pero la batería no tiene esa capacidad de carga. Es decir, la batería puede almacenar mayor cantidad de energía, porque se necesita esa cantidad de energía pues para otros menesteres. Y para esos menesteres pues se guarda más energía, que lo veis aquí abajo en este cuadrito azul, que pone non-ERS, bueno, non-ERS Energy Store. Pues eso se puede recargar a un máximo de 20 kilovatios y repito que todo eso es electricidad que se almacena para otros menesteres que no tienen absolutamente nada que ver con la transmisión de electricidad a la K, es decir, con esos 120 kilovatios de potencia que es capaz de dar la K. El tema de la K, bueno, aquí tenéis un ejemplo. Esta no es la que utiliza el equipo de Fórmula 1, pero es muy parecida. Esto sería una MGUK con sus unidades de control electrónicos. Esos cables naranjas gorditos que veis son los cables de la corriente trifásica. Funcionan, o sea, el sistema funciona es un sistema de contenciones superiores a los 800 voltios y bueno, es una, no sé si lo tengo por aquí, que creo recordar que no, porque no lo expliqué seguramente, pero bueno, os repito que funciona de igual manera que puede funcionar la H, es decir, el mismo tipo de motor. Lo único que ocurre que en este caso, bueno, pues la potencia que es capaz de dar son 120 kilovatios y luego las limitaciones que os he explicado antes en ese diagrama. Esto es un inverter.
veis que tiene los 3 conectores para la trifásica, para las 3 fases, correcto, y tenemos más conexiones. El inverter, la batería, bueno, lo que hace, también lo hay conversores CC-CC, porque la electricidad primero hay que convertirla a corriente continua y luego hay que rebajar esa tensión. Pensad que estamos hablando de más de 800 voltios. Una batería no funciona con esas tensiones, y menos en corriente continua. Ahí puse 500, pero no, ya digo que los sistemas que utilizan en Fórmula 1 son superiores. Así que necesitas transformar esa electricidad, además de corriente alterna en corriente continua, luego transformar también, estabilizar esa señal y bajarle mucho esa tensión, rebajar mucho esa tensión. Eso también es un arte, esa electrónica, porque es la que va a hacer que la batería sea capaz de cargar más o menos rápido. Entonces los inversores de corriente tienen que ser realmente muy buenos y tienen que trabajar en condiciones bastante complejas. Estamos hablando de coches que son capaces de generar 5 G de aceleración lateral, 5 o 6 G en frenada, y todo eso tiene que soportarlo muy bien este cárter y tiene que aguantar muy bien todas esas embestidas, ¿no?, que va a recibir, y luego trabajar lo más rápido posible en esas conversiones de electricidad y perder la menor cantidad de energía posible. Entonces eso también es importante en los equipos, hacerlo de la manera más eficiente posible, para tener disponible siempre la mayor cantidad de energía posible. Así que estos elementos de los que no se suele hablar normalmente son también clave en el buen funcionamiento de una batería y en la buena alimentación de la misma, y la alimentación luego de salida de esa batería hacia las MGUs, hacia la MGUK y la MGUH. Esto que os enseño ahora es un display. Este es muy sencillo, veis que de hecho pone KERS, ni siquiera pone MGUK ni nada. Así que, pero bueno, veis, esta barrita de aquí indicaría el KERS que tienes disponible, la vuelta, revoluciones por minuto, el delta con la vuelta anterior, etcétera, y la marcha en granada. Es un display bastante sencillo, también de McLaren Applied Technologies, que por cierto los displays los proporciona McLaren Applied Technologies, pero son más complejos que este. Este es el que está en catálogo. Si queréis, los catálogos son públicos, podéis entrar en la página de McLaren Applied Technologies, y si queréis churretear o mirar ahí un poquito a ver lo que hay, podéis ver cosas bastante chulas, bastante interesantes. No sé si tenéis alguna duda con respecto a todo esto que he explicado, que es un poquito denso. He intentado hacerlo más básico, pero es que es bastante denso todo el tema de las unidades de potencia, de las powertrain. Así que bueno, veo que Ismael había escrito que en temas de combustible se ha avanzado mucho, las diferentes técnicas de conducción como el Lift and Coast. Bueno, el Lift and Coast se va haciendo desde casi desde que se inició el pilotaje. Lo que pasa es que eso ha ido cambiando, eso sí es verdad. Y con los Fórmula 1 modernos, pues hacer Lift and Coast es bastante complicado, porque las distancias de frenado son tan pequeñitas que dejarte 1 metro o 2 metros puede significar muchísimo. Entonces el piloto tiene que medir muy bien. Precisamente ese gap que aparece en la pantalla, que eso también le sale a los pilotos en los más complejos de Fórmula 1, ese gap es muy importante. Ese tiene que ir vigilándolo el piloto muy bien cuando está pilotando de manera más conservadora o está pilotando de manera más agresiva, y comprobar que efectivamente está surtiendo efecto, ¿no?, en el tiempo por vuelta esa manera de pilotar, esa manera de llevar el coche. Y ya por parte de las unidades de potencia, pues no me queda mucho más. Quería repasar lo más básico. El motor térmico no lo he pasado, pero es que el motor térmico sería para dedicarle todo un directo solo exclusivamente al motor de combustión interna alternativo. Y me gustaría también algún día hacer eso, porque muchos de vosotros conoceréis al Wankel, el motor rotativo Wankel, y me gustaría dedicarle también algún directo alguna vez. Si tengo tiempo, lo haremos. Ya veremos si con compañía o solo. Intentaré hacerlo con compañía. Y ya por último, pues quería enseñaros de Nicolas Carpentier estas fotos, que son bastante interesantes. Son de una suspensión trasera, creo que son del Red Bull, si no me equivoco, y
Y son muy interesantes porque se ven los diferentes elementos de la suspensión trasera, porque en la suspensión delantera todo está mucho más compactado. Sabéis que la bulkhead, que es donde termina el chasis del vehículo, es un espacio bastante estrecho, bastante angosto, y todo hay que miniaturizarlo mucho, y al final es muy difícil realmente observar bien una suspensión delantera. Pero la trasera hay más espacio disponible y por lo tanto se puede ver algo mejor, ¿no? El tema. Y bueno, quería enseñaroslo para que vierais los diferentes brazos de suspensión. Veis también dónde va el tambor, dónde va dentro el disco de freno. Los brazos superiores, brazos inferiores, ya también lo que son los palieres de transmisión ya también van envueltos en una cobertura de fibra de carbono que tiene forma también lo mismo que los de los brazos de suspensión para ser mucho más aerodinámico. Pero el palier os recuerdo que sigue siendo de forma cilíndrica, y además el palier tiene una curiosidad, y es que como es una pieza que gira a bastantes revoluciones y es un eje básicamente, necesitas que tenga unas tolerancias geométricas muy precisas para que la vibración, que no vas a poder evitarla porque el palier al estar girando no hay ningún objeto que sea perfectamente recto, con un eje perfectamente recto. Entonces necesitas que esas tolerancias geométricas sean lo más finas posible, que haya muy poca diferencia entre un punto y el otro del palier en cuanto a la línea, ¿no?, de eje que lo une, para evitar esa vibración a la hora del giro, porque el palier se levantará y se bajará. Es un poco como un giro en excéntrica, exagerándolo, pero en realidad es casi invisible al ojo humano, pero sí ocurre. Y también tiene desgaste por eso, claro. Y lo que veis en la segunda imagen aquí, lo que veis son los rockers, que es como se llama en inglés, los balancines, que es básicamente lo que hacen es transmitir el movimiento de la barra de conexión, de la connection rod, que es ese tirante normalmente que se suele denominar en este tipo de suspensiones, o pull rod o push rod. Cuando la rueda se mueve en movimiento, hace su movimiento vertical, se transmite el movimiento a estos rockers. Estos rockers lo único que hacen es cambiar el eje de transmisión, es decir, si mi barra de transmisión viene en este sentido, el balancín lo que hace es cambiarlo para conectar con otro elemento de la suspensión, en este caso con el elemento elástico y con el elemento amortiguador. Cambiamos el eje de actuación. Podemos cambiarlo a 90 grados, podemos cambiarlo a 70 grados, podemos cambiarlo como nos dé la gana. ¿Cómo? Pues con la forma que tienen estos balancines. Aquí veis también amortiguadores estos deben de ser los amortiguadores para el bacheo, ¿no? Para los traqueteos que va a pegar la suspensión. Y aquí abajo veis, porque el tercer elemento se ve aquí en esta fotografía, ahí detrás en rojo, el famoso tercer elemento amortiguador y tercer elemento elástico que llevan todas las suspensiones, que es el head spring, que lo que hace es que cuando hay mucha presión aerodinámica encima sobre todo en el ala trasera, compensa un poquito esa bajada del vehículo, intentando que no toque el fondo con el suelo. Básicamente es como trabaja. No trabaja en balanceo, ni trabaja ni trabaja cuando la rueda encuentra un bache. Para eso trabajan esos dos que veis ahí, esos dos que están pintados como en dorado. Detrás están los elementos, los que os digo. Lo que hay detrás es el tercer elemento. Craig Scarborough tenía unos diagramas muy buenos de eso. Y ya veis aquí cómo está todo eso colocado a la salida del capó motor. Es muy importante tener en cuenta que de aquí lo que sale es aire caliente, y que ese aire caliente puede hacer que el fluido hidráulico que se utiliza dentro de estos elementos pues cambie su viscosidad. Al cambiar la viscosidad también cambiará la dureza. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y trabajar con un fluido que sea capaz de aguantar bien esa temperatura y que trabaje bien a esos rangos de temperatura, que sea lo suficientemente elástico como tú quieras. No sé si tenéis alguna Walker de Texas. Y volviendo al tema de Scarps, me ha gustado mucho este diagrama que puso hace unos días, creo recordar. Por aquí tiene que estar. Bueno, hace unos días no, ha sido el 18 de octubre, tampoco hace tanto. hace un día.
Veis aquí la salida de escape, la Rear Crash Structure, que es la estructura de impacto trasero, las estructuras de impacto lateral, que son estos tubos de aquí, que la FIA exige que sean dobles. Todo lo que es el suelo, el chasis del monoplaza, la Survival Cell, la Roll Hub, que es realmente se sigue llamando Roll Hub o la barra antivuelco, pero en realidad debería llamarse Roll Structure, porque en realidad ya son estructuras bastante complejas. Entonces pero bueno, eso viene de las primeras que se usaron, que eran tubos, y por lo tanto tubos antivuelco, barra antivuelco, y de ahí se ha quedado el nombre. En la parte delantera, la bulkhead, como os dije, es donde van introducidas esas suspensiones, etcétera. Y claro, el espacio aquí es muy angosto, por eso digo que es más difícil ver las suspensiones que en la parte trasera. Las suspensiones de doble brazo son se denomina suspensión multibrazo, es su denominación genérica. Luego ya, pues bueno, en este caso se denominan push rod, porque el tirante de la suspensión lo que hace es que cuando la rueda se eleva o cuando la rueda inicia el movimiento vertical hacia arriba, lo que hace es empujar. Este brazo de suspensión lo que hace es empujar. Sin embargo, en la suspensión trasera, como ha dibujado aquí el bueno de Craig, tienes este tirante, que es este fino, que va hacia acá, hacia la parte delantera. Lo que hace cuando la rueda sube hacia arriba, lo que hace es tirar de este tirante, es decir, lo que hace es tratar de tirar de él. Entonces este tirante trabaja a tracción, por lo tanto se llama pull rod, o de tirar, pull, tirar, y push, empujar. Aquí tenéis el disco de freno delantero, bueno, el conducto de freno, el tambor, etcétera, etcétera. La verdad que el dibujo está muy bien y creo que se ve bien. Y aquí, bueno, pues aquí veis el dibujo del Mercedes que ha hecho, muy bueno, por cierto. Y eso. Y ya por último, por lo que quería comentar también, quería un poco comentar las predicciones de Pirelli, aunque luego ya sabéis que lo que luego ocurra en carrera luego ya veremos, sobre todo dependiendo de las temperaturas. Veis que van a empezar con 23 PSI delante, 20 PSI detrás. Para que quiera hacer la conversión, un PSI viene a ser 0,07 bares aproximadamente. Así que bueno, multiplicar es fácil hacer la cuenta, ¿no? 23 PSI por 0,07, 1,6 bares. Un kilo, algo más de 1,5 kg en la parte delantera y menos en la parte trasera. Esto luego está sujeto a cambios, ojo. Una vez que ya ha pasado los FP1 y los FP2, Pirelli evalúa todo el desgaste, etcétera, etcétera, evalúan las cubiertas, cómo están, el estado de los neumáticos, y entonces sí hay que cambiar para preservar un poco esa estructura del neumático y que el neumático no sufra daños severos. Se aumenta la presión. Al aumentar la presión, lo que se consigue es que el neumático pueda trabajar con una mayor temperatura sin peligro de reventón, pero se disminuye la huella de contacto, la patch, si la veis alguna vez en inglés, se reduce, y además también eso a su vez reduce también la capacidad del neumático para trabajar. Por lo tanto, un neumático con mayor presión es más difícil de calentar. Y normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los equipos y los pilotos quieren el neumático con la mínima presión posible, pero para preservar un poco la estructura del neumático y que no reviente, en el caso más extremo, claro, puede sufrir daños severos y puede haber pinchazos lentos, etcétera, por culpa de eso. Lo que hace Pirelli es aumentar esa presión interna y, bueno, preserva un poco el neumático de sufrir daño. Los camber, bueno, ya sabéis, en la Fórmula 1 el camber negativo, en las competiciones automovilísticas, en todas, no conozco ninguna que utilice ya camber positivo, o no recuerdo. Quizá la Indy 500 sí sea, porque como tienen esos reglajes tan asimétricos, sí es posible que utilice camber positivo en la rueda exterior derecha, en la delantera derecha. Pero el resto de la mayoría de competiciones automovilísticas ya es muy raro encontrar ese camber positivo. Antiguamente sí, si os acordáis, esos Fórmula 1 de los años 50 e incluso casi mediados y finales de los 50, realmente era bastante curioso.
Bueno, ya veis, en el delante el máximo, estos son los máximos, menos 3,25 y detrás menos 2 grados. El cambio negativo hace que el neumático, ya sabéis, pues se desgaste más por la parte interna, pero a cambio luego en las curvas te da muchísimo más agarre esa goma, esa rueda exterior. Entonces el coche tiene mayor capacidad de giro, puede ejercer una mayor par de giro. El circuito, como veis, 5.513 metros, 56 vueltas, alrededor de 308 kilómetros. Y como veis, bueno, en tracción un 4, porque es un asfalto que es abrasivo, es un asfalto bastante abrasivo, por eso la tracción también que exige es bastante alta, porque realmente los eventos de tracción no son tantos. Si veis, estamos en la curva 1, 2, 3, 4, 5, esta curva de aquí que inicia la recta larga, que no sé qué número es, la curva de final de esa recta larga, y luego toda esta zona, como diría Charlie, pestosilla. No hay tanta exigencia de tracción hasta que no llegamos ya a la parte última. Entonces, pero toda esta parte tan fluida no hay una exigencia de tracción fuerte. Toda esta zona de aquí tampoco exige una tracción tan fuerte. Lo que ocurre es que el asfalto tiene mucha abrasión. Entonces al final los eventos de tracción, aunque sea un poco, se tienen que tener en cuenta. En la frenada poco le ponen, pues sí, porque realmente frenada muy fuerte esta de aquí y la de final de recta. Aquí prácticamente el freno se usa poco. Y luego el circuito por aquí, como el vehículo tampoco va tan rápido, al final el freno tampoco necesitas pisar tanto. Lateral y tire stretch, la exigencia lateral es alta porque sobre todo el primer sector es muy alta. El estrés del neumático también es alto. La evolución de la pista la han puesto un 4, es verdad que en años anteriores, vamos a ver este año, que luego te sorprende con alguna remodelación o con algún cambio de asfalto, pero sí es verdad que evolucionaba bastante. Recuerdo que los pilotos esperaban muy al final. El agarre del asfalto lo ponen en un 3, la abrasión en un 4 y la downforce, la carga, es una carga medio alta, porque es un circuito realmente que necesita bastante velocidad, pero necesita un coche que sea capaz de tener una gran capacidad de giro a altas vueltas, a alta velocidad. Entonces al final tienes que utilizar una carga aerodinámica alta. Y nada, yo no sé lo que habrá que esperar de este pero bueno. Stop spam alemán. ¿Ves? Yo no controlo los anuncios, entonces no sé realmente lo que estarán poniendo. Un PSI, 2 Coca-Cola. Bueno, pues supongo, no lo sé. Claro. Van a probar la especificación de 2023. Sí, es verdad que lo anunciamos además en GPcast. Vamos a ver lo que ocurre. Lo que pasa es que los equipos no son muy dados a este tipo de pruebas, pero bueno. Drama con esta elección de Pirelli C2, C3, C4. No, me hubiera gustado que Pirelli se hubiera regado, hubiera llevado el C3, C4, C5. Pero bueno, C2, C3, C4, pues ya está. No va a haber drama. Ya os digo que el neumático de carrera va a ser el C3. Eso tenerlo por descontado. Salvo, pero según Charlie, las temperaturas no iban a ser bajas. Si las temperaturas fueran a ser bajas el día de la carrera, el domingo, entonces sí te diría que el C3 es peligroso. Y sí habría a lo mejor drama. Pero si las temperaturas no son bajas, el C3 va a ser el neumático de carrera. Es posible que haya gente que ponga el C2 para intentar aguantar mucho en pista, pero lo normal será que se usen el C3 y el C4. Y sobre todo el C3, que va a ser el neumático más elegido, seguro. Vamos, eso es segurísimo. Por último os quería enseñar esta foto del amigo Omar Álvarez, que la compartió de Motorlat, porque es una de las características del circuito, aparte de esa zona primera tan fluida, tan rápida. Es este rampón que hay, que son 45 metros de subida, desde la parte más baja hasta el apex de la curva 1. Y es impresionante la foto. Y es una zona muy difícil para los pilotos porque la entrada es muy ancha, pero luego realmente, como quieres salir con mucha velocidad, hay una trazada buena y el resto son bastante complicadas. Así que veremos a ver lo que nos depara. Siempre ha habido follones en esa primera curva, así que no creo que vaya a ser diferente en este año. Así que, y sobre todo en otras categorías.
No sé, Carlos, hombre, sí tiene una zona pestosilla, que es esa tercera zona. Pero por ejemplo, el primer sector y luego la recta tienen bastante aliciente. Hombre, si me lo comparas con Malasia, que para mí es la obra suprema de Tilke, pues no. El circuito de Sepang, la verdad es que no tiene nada que ver este circuito con ese, pero hombre, por ejemplo, teniendo en cuenta otras, bueno, voy a ser un poco comedido, otras cosas no tan agraciadas de Tilke, para mí este personalmente a mí no me disgusta, vamos, no sé. Por eso mola. Ya, pero vamos, ya digo, a mí no me disgusta precisamente de los tilcódromos. Quizás sea de este circuito de las Américas de Austin. Yo, ya esas últimas zonas quizás sí se atraganta un poco. Yo hubiera puesto otra cosa, pero no me disgusta, sinceramente. A mí no me disgusta, en absoluto. No sé, bueno. Y nada, por mi parte, pues yo quería hacer una cosa así sencillita. Al final ya sabéis que siempre termino enrollándome. Pero espero que ganemos un programa de la C15. Eso solo tiene que decírmelo Carlos. Cuando él quiera, le dedicamos un monográfico a la C15. En fin, yo creo que voy a... Así que ya sabes. Habrá que prepararlo, Carlos. Pues yo creo que ya vamos a ir dando de mano. Porque, bueno, me ha quedado un programita cortito y al pie, ¿no? Como se suele decir. Y ya está. Sí, ¿no? Para invierno. Pinta para invierno, para ponértelo, o sea, sentarte si tienes un ordenador o en la televisión. En tu sofá, con tus faldillas así calentico, con el braserico, y estar viéndonos a los dos mamarrachos, a Carlos y a mí, hablando de todo un mito.